Está en el teléfono Facundo Neshamsky. Facundo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Nosotros muy bien, gracias por atendernos. Vengo escuchando diversas campanas, ¿no? Ayer, por ejemplo, veía una entrevista a Durán Barba que dice que el presidente está debilitado, que su imagen cae. Había escuchado a Timerman el otro día hablar más o menos algo parecido. Ustedes tienen una opinión propia y recién hablábamos con Facundo Chávez del diario Infobae y él nos decía que tiene entendido que en los últimos días se detuvo la caída. Para Opina Argentina, el liderazgo del presidente, ¿cómo está en este tiempo? Bueno, a ver, lo que está diciendo no es contradictorio, ¿no? Es un liderazgo que se ha debilitado, que parte el año o comienza el año con números muy buenos después del proceso electoral de octubre y de la construcción de una gobernabilidad muy bien valorada durante el último trimestre del año, y a partir de enero se produce una crisis de las expectativas en el programa económico. La gente empieza a sentir un malestar en relación a el presente de la economía y un pesimismo respecto al futuro. Eso impacta sobre la imagen presidencial, que cae de unos 50 puntos de positividad a alrededor de 35 más o menos en 3 meses y medio, 4 meses, desde enero a abril. Y en el mes de mayo esa caída se ha frenado. Incluso podríamos hablar de una leve recuperación, pero muy en el margen, ¿no? Que no lo lleva para nada a los niveles anteriores, pero que el dato significativo, por lo menos para nosotros, en términos de la experiencia, recibiendo números y leyéndolos o interpretándolos, es que por primera vez tenemos un mes de no caída. Que eso es significativo cuando un gobierno viene sin poder frenar una dinámica de descreimiento o de pérdida de legitimidad popular. Ese es el momento en el que nos encontramos hoy, con un gobierno que tiene una imagen positiva, un presidente que tiene una imagen positiva entre 35 y 40 puntos, y que bueno, le mantiene la competitividad electoral, por supuesto, pero abre interrogantes respecto de si el presidente va a reelegir o no. Algo que parecía muy concreto hace unos meses atrás, ¿no? Porque se hablaba de la reelección de Milei y había hasta cierta certeza, ¿no? Y de pronto ahora está en duda. Exactamente, tal cual vos lo estás señalando. Lo que sucedió en el proceso que va de finales del año pasado a hoy es el incremento de las dudas respecto de la potencialidad electoral del gobierno. Te aclaro que en el caso particular nuestro y de nuestros análisis, siempre se mantuvo en dudas, que no quiere decir que no va a suceder, sino que no es seguro que vaya a suceder, porque en realidad el gobierno salió de la crisis del año pasado por una ayuda muy particular que le dio el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, no es que el triunfo electoral del año pasado fue un triunfo electoral basado en un estado de satisfacción completo de la sociedad respecto del programa económico. Nada de eso estaba pasando el año pasado. Incluso el gobierno tenía muchos problemas en la administración del dólar y de las reservas, y perdió una elección en Provincia de Buenos Aires por una diferencia muy significativa, independientemente de que las elecciones hayan sido separadas de las elecciones nacionales, y eso generó un clima de mucho malestar que fue resuelto con la intervención directa del Tesoro de los Estados Unidos, que no le quita mérito al gobierno en términos de su capacidad para articular alianzas y conseguir auxilios, pero que no deja de ser también significativo en el sentido de que no es que es un gobierno, a ver, para ponerlo en paralelo, similar al proceso Menem 92, 93, 94, o al proceso Kirchner 2004, 2005, 2006. No estamos en esa etapa para nada. Estamos en una etapa donde todo está en debate, todo está en cuestión, y donde aún los propios votantes de Milei, o aún los propios seguidores de Milei, también, muestran escepticismo respecto al programa económico. Facundo, ¿qué tal? Daniel te saluda, buen día, un gusto. Hola, Daniel. ¿Qué es lo que hace suponer de que puede ganar o no puede ganar Milei? Digo esto porque no lo veo interesado al gobierno en que esté trabajando como para una reelección.
Y ahora lo que está haciendo es un poco, si se quiere, alineando la tropa nada más, pero y no sabemos tampoco qué va a pasar dentro de un tiempito más, si va a pegar un volantazo como para corregir la parte del sector pyme y el sector de la gente, como para que tenga un peso más en el bolsillo, porque por ahora lo que se observa es un descontento social en esa situación, ¿no? Que es en lo económico, ¿o no? Bueno, el gobierno tiene una base de apoyo importante y significativa, entre un 30 y un 35% de la población se define como oficialista y ya define su voto al gobierno, estamos hablando un año previo a las elecciones mínimo, entonces esto le da competitividad electoral a cualquier espacio político. El gobierno no va a hacer lo que hacen otros gobiernos en condiciones similares, porque es un gobierno que se declara liberal libertario, entonces no esperemos de este gobierno un cambio de fórmula en términos de beneficios para pequeñas y medianas empresas y demás. La idea conceptual es que la economía se ordena desde lo macro y ese ordenamiento macro impacta positivamente, aunque sea en el mediano y largo plazo, sobre la microeconomía. Y entonces el gobierno considera que es posible que eso suceda de acá al periodo electoral. Yo no me voy a poner a discutir eso, los fundamentos filosóficos, teóricos del gobierno, pero bueno, cuando esa es la línea, digamos. Cuando uno escucha al presidente, esa es la línea que sostiene al gobierno, y por lo tanto es posible pensar que esa es la apuesta del gobierno. Ahora, yo me imagino tres escenarios, ¿no? Un escenario, como siempre, Nini, que es un escenario donde quizás la economía crece, las reservas se incrementan y incluso la Argentina puede mantener el dólar en este estado de estabilidad, pero la economía no se distribuye y no derrama a una mayoría social. Y bueno, eso genera un resultado abierto, un balotaje al estilo Lula-Bolsonaro de hace unos años, donde puede ganar cualquiera de los dos, el oficialismo como la oposición, un escenario de rumbo de reelección, donde sucede lo que ellos están esperando, lo que el gobierno está esperando, en el sentido que la economía logra derramar sin demasiada intervención del Estado, a través del crédito, a través de una reactivación del consumo, y entonces eso genera un bienestar que le permite al gobierno conseguir los 10 puntos que le faltan para ganar en primera vuelta, y después un rumbo de colisión, ¿no? Donde esto no arranca, es inestable, la inflación sube y baja, en fin, lo que fue el programa económico en el primer trimestre del año, o el primer cuatrimestre del año, y entonces el gobierno se le hace muy cuesta arriba y una mayoría social decide votar cualquier opción que sea opositora o contra este gobierno. Esos son los escenarios, por eso hoy el escenario está abierto, no es que hay un escenario definido, ni el gobierno tiene la reelección en el bolsillo, como uno podía suponer quizás en el 95, o podía suponer en el 2007, ni el gobierno está totalmente derrotado, como uno podía suponer durante el gobierno de Alberto Fernández o durante el gobierno de la Rúa, ¿no? ¿Vos creés que el actual gobierno sabe lo que hay enfrente y que eso le da una changüí? Es decir, que no hay nada armado como para que los enfrente, o tampoco les interesa. ¿Cómo decís? Perdón. Digo, en la parte política, si pensás que el gobierno sabe, está confiado que no tiene a nadie enfrente que le haga mella, por decirlo de alguna manera, o si lo está no le interesa, ellos van marcando el rumbo, que esto que decíamos recién de la línea, ¿no?, que tienen. Bueno, pero viste que eso, entusiasmarse porque no tenés a nadie enfrente, es un arma de doble filo, ¿no? Porque la sociedad te puede decidir cambiar por cualquier cosa, ¿no? De hecho, fíjate si no lo que le pasó al gobierno del peronismo, ¿no? ¿Con quién perdió? ¿Con Milei? Digo, con todo el respeto que uno tiene que tener por la investidura presidencial y por un presidente en funciones, hasta que fue presidente no era nadie. No tenía trayectoria política, no tenía movimiento político por detrás, no tenía un partido político, no tenía ninguna experiencia del Estado, nunca había gestionado nada, y sin embargo la sociedad
cambió al partido históricamente asociado al poder, a la gobernabilidad, al manejo de todo, lo cambió por Milei. Entonces, creerse que vas a ganar porque no tenés a nadie enfrente, me parece una apuesta demasiado riesgosa. También lo mismo le pasó a Macri en el 2019, ¿no? La apuesta de que le ganamos a Cristina caminando, porque Cristina la gente no la quiere, y después la gente terminó eligiendo a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Entonces, digo, esa apuesta, porque la sociedad vota a favor o en contra del gobierno, no vota a favor o en contra de la oposición. Facundo, si hubiera un nuevo salvataje del gobierno de Estados Unidos previo a la futura elección del 27, ¿alcanzaría como están hoy las cosas? No sé si esa operación es repetible. No sé si esa operación es repetible, no sé si la Argentina va a necesitar un salvataje en ese momento. Digo, me parece que cada situación es única y diferente a las anteriores. Yo lo que digo es, no está exenta la Argentina de que pueda suceder un hecho de esas características nuevamente, en el sentido de un hecho excepcional, que no se condice con la situación tradicional del funcionamiento de la política en un país, ¿no? Entonces, bueno, puede pasar y puede pasar. Totalmente. Ahora, ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo? Eso ya no te lo puedo decir, y por lo tanto no tiene sentido especular sobre eso. Sí hay que entender que la política ha cambiado, que funciona de manera distinta, diferente a como funcionaba antes, y que lo excepcional es mucho más probable que antes. Por lo tanto, bueno, digamos, si Milei consigue las Malvinas antes de las elecciones del año que viene, seguramente se va a ganar el favor popular. Lo digo como una ironía, ¿no? Por lo pronto no la incluyó en el mapa. Por lo pronto no está en el mapa del crecimiento de la Argentina. Bueno, pero ya lo sé, pero digo, me refiero irónicamente en el sentido de que, así como también una derrota de Trump en noviembre puede cambiar, ¿no? En el medio término de Estados Unidos también puede afectar negativamente al gobierno, en el sentido que muchos consideren que si Trump no está en condiciones de apoyar al gobierno de Milei, su situación puede llegar a ser mucho más precaria de lo que es actualmente. Por eso digo, lo inesperado, un orden internacional mucho más inestable e impredecible, te puede jugar a favor, como le jugó a favor el año pasado, o te puede jugar en contra. Entonces, bueno, hay que ser precavido al respecto y no podemos hacer pronósticos solo basados en lo que puede suceder en la Argentina de acá al año que viene. Ahora, si me preguntás a mí, por mi experiencia, no por los datos y los números, si me preguntás a mí, por mi experiencia, yo creo que el gobierno tiene su destino atado a lo que le vaya a suceder en la economía, ¿no? Y me parece que ahí, bueno, hay un interrogante, ¿no? Es decir, hay cosas que pareciera ser que el modelo económico puede resolver con cierta rapidez, la falta de reserva, la estabilidad del dólar y demás, que no es poco en un país como la Argentina, pero hay otras cosas que evidentemente tiene limitaciones y dificultades, y eso hace que, por ejemplo, un argentino de cada dos señale que no tiene para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, bueno, es difícil también gobernar un país en esas condiciones, ¿no? O ganar elecciones en esas condiciones. Por eso digo... ¿La economía pesa más que la corrupción? Sí, sin duda. Sí, eso sin duda. Los escándalos de corrupción tienden a ser, yo digo, exacerbados y resignificados en situaciones de crisis económica, y tienden a ser subestimados y olvidados en situaciones donde la economía funciona bien y hay crecimiento, ¿no? Bueno, estamos llenos de ejemplos en la historia donde uno puede ver ese tipo de funcionamiento. En un país como la Argentina es raro que un gobierno pierda una elección por hechos de corrupción, ¿no? Lo más probable es que te pese mucho más, no sé, la falta de dólares, la inflación, las tarifas, la caída del poder adquisitivo del salario, las tarifas, bueno, digamos, todo el paquete que hace a la situación económica, ¿no? Facundo, gracias por habernos atendido, ha sido un gusto. No, un placer, hasta luego. Que tenga